Jesús, antes de la ascensión, indicó a sus discípulos: id al mundo entero y predicad el Evangelio, un mandato misionero que a nuestros oídos occidentales se ha vuelto extraño. Veamos por qué. Si fuésemos ángeles, nos relacionaríamos directamente con Dios, pero somos espíritus encarnados. Es decir, que un niño, cuando nace, se encuentra una familia, una cultura, una civilización, unas costumbres, un montón de cosas, un espíritu objetivo que le rodea y que facilita el encuentro con Dios o lo dificulta. La Iglesia existe únicamente para hacer de este mundo un lugar donde sea posible y mejor aún fácil encontrarse con Dios. Por eso la dimensión apostólica, pastoral, misionera de la Iglesia es esencial. La vocación cristiana es una vocación al apostolado y a la misión. No añade nada, no es un club de selectos, no es un lugar donde se nos entrega la clave para irnos al cielo cada uno individualmente, sino que es una participación en el corazón de Cristo. Así como Cristo entregó su vida por cada hombre, por cada persona, así el cristiano participa de ese corazón de Cristo y da la vida por los demás. No solo por los más próximos, sino por todos. Esto es lo que se denomina la caridad. Y las misiones son una manifestación práctica, principal de esa caridad. Se vienen celebrando las jornadas del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, desde hace casi 100 años, desde 1926. El penúltimo domingo de octubre es el día del DOMUN y el mes de octubre es el mes dedicado a las misiones. Recuerdo de niño haber salido a la calle a pedir el día del DOMUN limosna por las misiones con unas huchas muy singulares, la cabecita de un asiático o la cabecita de un africano, para reflejar de esta manera tan plástica y que estábamos pidiendo por las misiones en esos continentes. Han pasado desde el comienzo del DOMUN y del mes misionero casi 100 años. En este tiempo las cosas han cambiado sustancialmente. El Concilio Vaticano II sembró o lanzó dos bombas de relojería que van a cambiar la historia de la humanidad. La llamada universal a la santidad, por la que se democratiza la santidad, no es patrimonio de personas pues un poco extraordinarias, como puede ser un sacerdote o un religioso o un misionero o un mártir, sino también de un padre o madre de familia, de los protagonistas de la sociedad civil. Y en segundo lugar, la llamada a la misión, la promoción de las misiones en los territorios donde apenas había llegado entonces la fe. Basta pensar que en África, en el año 1900, había unos 2 millones de católicos y que hoy, en 2022, se cuentan casi por 200 millones, que se ha multiplicado por 100, se ha cumplido a la letra la promesa del Señor del grano de trigo que cae en tierra y da el 100 por 1. En este tiempo, en estos 120 años, el 40% de la población africana ha pasado de las religiones tradicionales al cristianismo. En el año 2050, dentro de menos de 30 años, se calcula que el número de católicos en África será de 500 millones y el número de cristianos, además de católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, unos 1.100 millones de africanos. En el África subsahariana se calcula que son ya el 65% de la población son cristianos y solamente el 30% de la población musulmana. En el conjunto de África, teniendo en cuenta también los países del norte, mayoritariamente musulmanes,
el conjunto de los cristianos son el 45% de la población, mientras que los musulmanes son el 40% de la población. Ha habido un vuelco en muy poco tiempo, muy rápidamente, entre los cristianos en África. Hay una expansión de la fe enorme. Y esto responde fundamentalmente a dos motivos, a dos causas. En primer lugar, la natalidad. En 1900 había 3 europeos por cada africano, mientras que en 2050 la población africana será de 3 africanos por cada europeo. Es más, se calcula que hacia el final del siglo XXI, en el que nos encontramos, los africanos, que hoy son más o menos 1.000 millones, serán 4.000 millones, mientras que se calcula que la población europea se mantendrá estable en torno a los 600-700 millones. Bien, esto ya nos da una idea del vuelco poblacional del mundo y lo que va a pasar también en las corrientes migratorias. La primera razón, por tanto, es esta, es demográfica, y la segunda es la evangelización. Ese impulso misionero tan potente que se ha dado en África y que la va a llevar a ser, ya dentro de muy poquito, el continente del mundo con más católicos, incluso un poco después el continente del mundo con la mitad de los católicos mundiales. La tierra de misión se ha convertido ya en tierra de promisión. Si pensamos en la cantidad de misioneros que van a salir de África y en la cantidad de africanos que van a venir a Europa y van a repoblar Europa, podemos hacernos una idea de lo que va a ocurrir en los próximos decenios, hacia finales del siglo XXI. El africano, por mentalidad y no solamente por cultura, es una persona mistérica, es una persona muy religiosa, una persona que tiene un sentido de la familia, de la tradición y del misterio y de la trascendencia que en Europa en cambio hemos perdido. Y esto, aunque sufrirá sus crisis con el contacto con el consumismo materialista típico de Occidente, sin embargo también muy probablemente ponga resistencia y perviva de otra manera, venga y más bien transforme la cultura occidental. Basta pensar en un africano eminente, el cardenal Sarah, que ha sido durante bastantes años el prefecto de la congregación para el culto, que ha publicado en castellano, tiene publicados unos cuantos libros de lectura muy recomendable, porque ahí nos haremos cargo de lo que significa la fe para un africano. Qué profundidad, qué seriedad, qué radicalidad, qué trascendencia. Y el mismo cardenal Sarah ha declarado: tengo confianza absoluta en la cultura africana, tengo una fe absoluta en la fe africana y estoy seguro que África salvará a la familia, África salvará a la Iglesia. África ha salvado a la Sagrada Familia y en estos tiempos modernos salvará también a la familia humana. Ha salvado a la Sagrada Familia, con eso el cardenal se refiere a la huida de Jesús, María y José a Egipto, de la persecución de Herodes. Entonces África salvó a la Sagrada Familia y de nuevo volverá a salvar a la familia humana y a la familia de la Iglesia. En cuanto a Asia, las cosas no son exactamente iguales que en África. Tiene su peculiaridad. Es el continente más poblado del mundo y donde los católicos somos el grupo más pequeño del mundo, el 3%, 3 y pico por ciento de la población total. Pero desde que las misiones se han puesto en marcha, se han incentivado a partir del Concilio Vaticano II, también las cosas allí están cambiando rápidamente. Los católicos en Asia crecen al doble de velocidad que la población. Hay, por tanto, una progresión en la conversión de
de asiáticos más grande de lo que crece el número de habitantes. Y sobre todo, los católicos asiáticos tienen un factor diferencial con respecto a los africanos, no digamos ya a los europeos o a los americanos, que es que también son personas muy comprometidas con su fe. Basta pensar que en Asia, siendo solamente el 3 y pico por ciento de los católicos de la población total, y siendo en el global de la Iglesia un 8 o un 9% de los católicos mundiales, sin embargo aportan el 30% de los sacerdotes y seminaristas. Tienen un índice de vocaciones sacerdotales enorme, totalmente desproporcionado respecto a lo que ocurre en cambio en América o en Europa. Este es el primer dato fundamental en este mes del DOMUN 2022. Las tierras de misión de África y de Asia, especialmente África, son tierras de promisión. Pero en el lado contrario, Europa, que era la fuente fundamental de misioneros, de donde salían los misioneros que se dirigían a las tierras de misión, sin embargo se ha secularizado, en este tiempo se ha secularizado. Los datos de la práctica religiosa y de los sacramentos en Europa, concretamente en España, son bien conocidos. Solo el 50% de los niños que nacen son bautizados, 1 de cada 2. Este año harán la primera comunión solo el 20% de los niños que tienen la edad de primera comunión. O contraerán matrimonio canónico delante de Dios por la Iglesia solo el 10% de los matrimonios, que a su vez son el 50% del total de las parejas. Hay más parejas, de hecho, que aquellas que contraen matrimonio, aunque sea civil. Es decir, que hay una secularización galopante en Europa que lleva a considerarla hoy como la nueva tierra de misión. Si en el mundo hay 1.117 territorios de misión oficiales, hemos de quizá reorganizar un poco ese mapa misionero e incluir Europa y en cambio excluir otros continentes o al menos otras naciones. En el top 10 de países más católicos, con más católicos del mundo, muy pronto habrá 4 africanos. Estará Nigeria, estará Uganda, estará Etiopía, estará el Congo, estará Senegal, 4 o 5. En cambio, entre los países con menos práctica religiosa, pues vamos a incluir dentro de poquito, si no están ya, algunos países europeos, bastantes de los países europeos. Con un agravante, y es que Europa es la nueva tierra de misión, pero postcristiana. Así como en África y en Asia está llegando por primera vez la propuesta de la fe, en cambio en Europa está dejando de estar, está desapareciendo. Y eso genera un clima como de prevención. Europa es una tierra de misión que además está vacunada contra la fe, porque tiene el prejuicio de saber qué es el cristianismo. Y el cristianismo es el pasado, lo ya superado, lo de ya vi. Y esto es un gran drama porque realmente el cristianismo que nosotros hemos conocido, los últimos 4 o 5 siglos hemos conocido, tenía mucho de modernidad que no corresponde a la esencia del cristianismo. Y aquí está una parte importante de la dificultad en la evangelización de Europa. Hay en Europa no solamente paganismo, secularización, sino que hay además una reacción violenta en contra de las raíces cristianas. Es lo que se denomina a veces también cultura woke, que adquiere en Estados Unidos unas modalidades distintas de las que adquiere en Europa, pero hay como un resentimiento, una actitud hostil hacia la Iglesia, hacia el catolicismo concretamente, hacia todo lo que ha sido su historia, sus propuestas, etc.
Pero la dificultad, como decía, está en que nuestro paganismo o secularismo europeo también se puede denominar postmodernidad, que significa que la cultura contemporánea en Europa es una reacción a ciertos excesos de la modernidad, que son insufribles, son insanos porque son falsos, como son un exceso de racionalismo, la pretensión de tener una explicación perfecta de todas las cosas, ya sea de la historia, de las leyes, que rigen al hombre o a la economía, da igual, o la historia de las ideas, lo cual se ha demostrado como una fuente de intolerancia y además son propuestas que no terminan de funcionar nunca porque no es verdad. O un voluntarismo excesivo, un afán por el progreso, por la promisión de un paraíso en la tierra a base de puños, cosa que se ha demostrado también falsa, un individualismo que ha llevado a la preocupación por uno y por lo propio y lo del propio grupo, pero no abiertos a los demás, y que se ha demostrado insufrible también, ha generado una cultura del desamor que produce profundas heridas en las personas. En fin, unas cuantas cosas frente a las cuales ha reaccionado justamente el hombre, la cultura, y ha generado la posmodernidad. La Iglesia es lenta, es prudente, y llegó con retraso a la modernidad. Se llevó mal con ella hasta que se incorporó la Iglesia a la modernidad y a sus valores. Y también está llegando con retraso a la posmodernidad. La Iglesia hoy experimenta un rechazo frontal de la cultura posmoderna, en parte porque encarna los valores de la modernidad. Y sin embargo, este racionalismo, este voluntarismo, este individualismo no son propios de la fe cristiana. Es más, son profundamente anticristianos. Y por eso los nuevos evangelizadores o los misioneros que Europa necesita son un tipo de misioneros curiosos, singulares, que todavía no existen o están empezando a existir, que son misioneros postmodernos. Es decir, misioneros que en lugar de una apologética racionalista propongan una narración, una historia, no una demostración absolutamente incontestable de verdades, sino una historia, una relación entre el Dios vivo y los hombres. Una historia de un pueblo que es también historia personal y que tiene un pasado y tiene un futuro, tiene una esperanza, un proyecto. Y en lugar de un voluntarismo tenso y dirigido a la prosperidad y al progreso, proponga más bien una conexión con el misterio, una relación con Dios, de la que se reciben luces y fuerza. Y a partir de ahí se transforma el estilo de vida personal y colectivo. En lugar de un individualismo, de una propuesta de salvación personal, mire los problemas sociales y el conjunto de la familia humana y proponga pautas para la fraternidad, para el respeto de la naturaleza, en fin, para un amor que este mundo no conoce y se llama caridad. Este es el misionero que necesita Europa, pero de esto hablaremos en una segunda plática o meditación el próximo día. Hablaremos del misionero posmoderno que necesita Europa, que será como descubrir el agua o la rueda, cosas muy sencillas, pero que desgraciadamente las hemos complicado y las hemos vuelto extrañas. Quizá en este día de hoy, para concluir, en esta primera entrega de esta plática sobre las misiones, me propongo, y también te lo propongo a ti, el dar gracias a Dios por los misioneros que a lo largo de estos 100 años han llevado la fe tanto a África como a Asia.
en ocasiones con el derramamiento de su sangre, porque han sido mártires muchos de ellos, y otros han sido mártires porque han entregado la vida día a día, y muchos de ellos han muerto y han sido enterrados en África. Dar gracias a Dios por esas vidas santas y heroicas y desconocidas tantas veces. Luego, en segundo lugar, pedir porque esas tierras que siguen siendo de misión, pero muy jovencitas, aunque sean ya en porcentajes importantes católicas, son católicos muy jóvenes, no tienen generaciones de católicos detrás, ni tradiciones como las teníamos quizá en Occidente. Y ahí, por tanto, han de madurar en lo espiritual, en lo doctrinal, en lo disciplinar, en todos los aspectos, pues, para que realmente maduren y se conviertan en evangelizadoras. Ya sorprendentemente en los países asiáticos, donde los católicos son una minoría exigua, esos países exportan más misioneros de los que reciben. O sea, que tienen una vitalidad que en Occidente hemos perdido. Bien, en segundo lugar decía, para que esas comunidades católicas jovencitas sigan madurando y pasen a ser de tierras de misión, tierras de promisión. Bueno, esas son quizá dos propuestas para este primer día del Domum, y en una segunda entrega, la próxima semana, me propongo que nos asomemos a las características de los que vivimos en Occidente y estamos llamados a ser misioneros en una tierra nueva de misión, que es Europa, concretamente España, cada uno en el sitio donde viva. ¿Cuáles son las dos características fundamentales del misionero posmoderno que Europa necesita?